acuerdos. ¿Qué es lo que propone esta reforma que ha generado movilizaciones inéditas en Israel en más de una década? ¿Y qué dicen quienes la defienden? Así como que buscan generar estos cambios al sistema judicial. Lo conversamos con el periodista Gabriel Bentasal. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Muy buenos días, muchas gracias por esta conversación. Cuéntenos usted qué ha pasado primero tras estas movilizaciones. ¿Qué es lo que se ha ido generando en Israel que precisamente hemos visto que ha llamado la atención del mundo, ¿no es cierto? Movilizaciones que no sucedían en una década por una reforma que al parecer avanza. Tras la última movilización, ¿hay nuevos acuerdos? ¿Hay nuevas informaciones? Mira, ante todo lo que ha ocurrido fue que la justicia se ha apropiado a lo largo de 30 años de un montón de atribuciones que no le confiere la ley. Te voy a dar un ejemplo puntual. Los jueces consideran en Israel que todo tema político es judiciable y por lo tanto ellos asumen temas de disputas políticas y los llevan a las cortes, provocando también evidentemente que el que sale beneficiado ve como que la justicia es legítima y el que sale perjudicado no. En otros sistemas, los jueces, en vez de asumir una obligación así, lo rechazan y dicen que es un tema político. Ahí te acabo de dar un ejemplo de 4 o 5 factores que han hecho que la justicia pierda cierta legitimidad y por lo tanto el gobierno quiere hacer ciertas reformas. La discusión es que las reformas que está haciendo el gobierno, ¿no?, lo ha hecho de forma muy intempestuosa, desde que asumió de forma sin consensuar, y eso ha provocado que salgan a las calles distintos tipos de grupos. Algunos grupos que no aceptan la derrota electoral de noviembre, otros grupos que dicen que Netanyahu no es legítimo porque está en un proceso judicial, y otras personas que están realmente preocupadas por el nivel de democracia en Israel si los políticos intervienen en la justicia. Perfecto. Hablemos concretamente de qué es lo que propone la reforma y los 3 puntos principales. Cuéntenos. Ante todo, lo que limita es que se escojan a los jueces de una forma que no sea la realidad actual, donde 12 de 15 jueces del Supremo son ideológicamente universalistas. Entonces, lo que dice el gobierno es no puede ser que si los conservadores ganan las elecciones, la inmensa mayoría de jueces sean universalistas. O sea, cambio en la elección de jueces. Segundo, prohibición que los jueces se metan en temas políticos. Y tercero, lo que quieren es que si un juez anula una ley aprobada de forma legal por el Parlamento, por la Knesset, entonces la Knesset pueda anular esa anulación con una mayoría de 61 diputados sobre 120. Ahí tienes 3 de los argumentos más fuertes. Son los 3 puntos principales, ¿no es cierto? Entonces, el cambio en la composición, en la forma en la que se compone efectivamente el Tribunal Supremo. La segunda enmienda impediría al Supremo revisar o tumbar aquellas normas que se consideren contrarias a la ley básica. Y finalmente, una propuesta que aún no avanza en el Congreso, así que nos vamos a concentrar en estas 2 primeras, que son las que también avanzaron ayer y que fue lo que produjo la última movilización. ¿Qué dice quienes se oponen a esta reforma? Porque te ha hablado o ha entregado opiniones respecto de los que apoyan a la reforma. ¿Qué dicen los que se oponen? ¿Por qué atentaría contra la democracia? Y porque si los políticos son los que escogen a los jueces, entonces evidentemente habría una supeditación del Poder Judicial que debería ser independiente totalmente a ciertas presiones del Poder Ejecutivo. Ahí tienes una razón. Segundo, no confían en los políticos del gobierno y por lo tanto dicen que cómo vamos a comparar a un juez con su formación ideológica y su integridad frente a un político que cambia de opinión cada 2 días. Y tercero, principalmente, dicen que Netanyahu, como primer ministro, él estando sometido a un juicio, no tiene integridad moral o legitimidad para impulsar las reformas que está haciendo, porque de alguna manera lo estaría haciendo para beneficiarse él. Perfecto, porque entonces el Tribunal Supremo pasaría a estar mucho más vinculado al Ejecutivo o los gobiernos de turno. Exactamente, lo que sucede es que en casi todas las democracias occidentales, los políticos son los que escogen a los jueces. En el caso de Israel, ¿sí?, es una comisión que está... O sea, generalmente lo que se hace es una combinación de factores, que es actualmente lo que pasa también, ¿o no?, en el Tribunal Supremo de Israel.
O sea, hay algunos cargos, algunos cupos Bueno, que son... en muchos países... Claro, perdón, solo para cerrar. Algunos cupos que son integrados por o elegidos por miembros del Ejecutivo o del grupo político, otros por jueces y en otros casos, en otros cupos son el Colegio de Abogados. Entiendo, en Israel actualmente el Tribunal Supremo. Y eso es un poco lo que pasa también en otras democracias liberales del mundo, que los cargos son llenados por distintas instancias. Sí, exactamente, pero por ejemplo, si lo comparás con el caso de Estados Unidos, en donde el presidente es quien nombra a los jueces, no es menos democracia ese país porque lo elija, por ejemplo, el presidente. Aquí lo que ocurre es, la queja principal es que la comisión, que tiene 9 personas, suele tener 6 muy alineados ideológicamente que eternizan la desigualdad en la representación. Pero, Lucía, lo más importante es que al tratarse de un tema de números, significa de cuántos jueces se podría dialogar y se podría llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, la oposición y el gobierno están de acuerdo que son necesarias las reformas. El problema principal que hay en Israel es que no se sientan a dialogar para llegar a un acuerdo, porque hay cierto consenso entre el principal grupo de la oposición y el gobierno que las reformas son necesarias. Perfecto. Lo dramático es que no se sientan a dialogar, Lucía. Claro, ¿cuál sería la magnitud de las reformas efectivamente y los cambios? Porque una cosa además es lo que pasa en la élite política y otra cosa es lo que pasa en las calles o el rechazo que ha habido a esta reforma, por ejemplo, como usted señala, desde grupos de la oposición, pero también desde el sector académico, y quería hablar también desde otras instituciones. Por ejemplo, estaba leyendo que los comandantes por la seguridad de Israel, que es un colectivo que representa a más de 440 altos cargos de seguridad del país, entre ellos varios jefes del Mossad, también han considerado y le han pedido al presidente que actúe como, comillas, voy a leer la declaración, el adulto responsable, y se niega a firmar una ley si se aprueba, porque este cambio propuesto es una transformación revolucionaria de carácter del Estado. O sea, hay instituciones incluso del Estado de Israel o altas autoridades que no pertenecen necesariamente a la oposición política, así como el mundo de la academia, que también rechazan a dónde se avanzaría con esta norma. Entonces, teniendo estas manifestaciones en la calle, teniendo grupos diversos que se oponen y a grupos también que apoyan y que consideran necesaria la reforma, el presidente ha hecho un llamado a sentarse y a llegar a acuerdos. ¿Es posible avanzar en diálogos durante este periodo o veremos más movilizaciones en la calle y la propuesta avanzando en el Parlamento sin conversaciones? Es difícil porque mira lo que ocurre. Dentro de la oposición tú tienes a un partido político que es el partido de Benny Gantz, que en principio sus diputados están de acuerdo con las reformas, pero cualquier político de la oposición que hoy decida sentarse a hablar con el gobierno va a ser linchado por los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Israel de forma masiva están en contra de cualquier tipo de reforma. Por lo tanto, Gantz, si él da el paso adelante de negociar, entonces podría ser muy criticado. Otros partidos políticos directamente no van a asumir ese riesgo. Entonces, yo creo que va a haber una negociación y de hecho, Lucía, ayer este mismo diputado, Benny Gantz, dijo: voy a sentarme con el primer ministro o tenemos que dialogar porque hay que llegar a un consenso. Lo que ocurre es que la estrategia del gobierno es: nosotros, para presionar a que las reformas se concreten, vamos a seguir legislando y de esta forma vamos a colocar de alguna manera una pistola en la cabeza de la oposición para que se siente a negociar en condiciones que aseguren la reforma. Entonces tenemos un juego en donde 2 trenes van directo a chocarse. No, ni lo mencione, que nos trae malos recuerdos de lo que ha pasado en Grecia, efectivamente, además. Ya, bueno, muchas gracias. Vamos a ver entonces qué es lo que seguirá pasando en Israel, si efectivamente hay diálogo o seguiremos viendo estas movilizaciones como que yo comentaba hace un rato. Son movilizaciones inéditas respecto de su masividad de la última década en ese país, producto de esta reforma que avanza en el Congreso, pero que genera alta controversia. Muchas gracias, periodista experto en Medio Oriente, politólogo también, Gabriel Bentazal, por esta conversación y ponernos un poquito más en profundidad de perspectiva lo que está discutiéndose en ese Congreso. Gracias. Un abrazo, gracias.